Bueno, para continuar con las charlas de animales ponzoñosos, en cuanto a ofidismo, que el número es mucho menos la cantidad de accidentes por ofidio que por escorpiones, pero los debemos conocer. En Argentina hay más de 100 especies de ofidios y hay 3 géneros que generalmente producen accidentes en el hombre, que son Botrops o yarará, Crotalus o cascabel y Micrurus o coral. Es importante en este sentido poder diferenciar entre víboras y culebras, que son no venenosas. La única característica inconfundible y que siempre está presente en las víboras y nunca en las culebras es la foseta loreal, que es una especie de cavidad termorreceptora que tienen las víboras, yarará, cascabel, y que las diferencia, como les decía, de la foto de la derecha, que es una culebra. Las otras diferencias también pueden ayudar a diferenciar entre venenosas y no venenosas. Por ejemplo, en el caso de la cabeza y el cuello, las víboras tienen una cabeza triangular, con un cuello bien marcado, bien diferenciado del resto del cuerpo. En cambio, las culebras son generalmente más redondeadas y tienen una cabeza que se va continuando con el cuerpo sin clara delimitación de ambos. En la primera fotito de la izquierda pueden ver lo que les decía de la diferencia de la cabeza entre las víboras y las culebras, que es la fotito que está a la derecha. En el caso del cuerpo, en general son más redondeados en las culebras y más triangulares en las víboras, y en el caso del extremo distal, es decir, la finalización del animal, es claramente diferenciado en las víboras y más gradual en las culebras. En esta foto pueden ver lo que les contaba recién de la foseta loreal, que es esta cavidad que está entre la pupila y la narina de este animal. El caso de las escamas depende de la especie de víbora, porque por ejemplo las víboras como la yarará o la cascabel son bien escamosas, tienen incluso dibujos de diferentes formas en su superficie, y las culebras suelen tener escamas más lisas, pero la coral es una víbora altamente venenosa y no tiene escamas. Las corales también tienen diferenciación entre verdaderas y falsas, por lo tanto no venenosas. La coral verdadera tiene una sucesión de anillos que en general son completas y nítidas, de a 1 o de a 3, como se puede ver en el dibujo de la izquierda. En cambio, la falsa coral tiene bandas incompletas, de a 1 o de a pares, ¿sí? Irregulares o pares completos. O sea que de esa forma ustedes van a poder diferenciar verdaderas de falsas. Cuando nosotros tenemos un accidentado por víbora, la presentación clínica va a depender del tipo de veneno. En el caso de yarará o género Botrops, el veneno es citohistotóxico, es decir, que va a generar mucha necrosis cutánea, y de esa necrosis va a tener una tendencia a la coagulación intravascular diseminada. En cambio, los accidentes crotálicos o por coral tienen un efecto más neurotóxico, agrega algo de efecto hemolítico el Crotalus, y neurotóxico exclusivo el género Micrurus o coral. El accidente por Botrops o yarará es producido por una víbora que mide en general 1 metro a 1,60 m, que suele ser de color marrón, pero esto también depende del ambiente en el que estemos. No es lo mismo San Juan que Misiones, por ejemplo. Y en su superficie suelen tener dibujos romboidales o arriñonados. Su veneno tiene 3 efectos, como les decía: proteolítico, coagulante y hemorrágico, y de eso va a depender el cuadro clínico. Aquí tenemos algunos ejemplos de la morfología de las víboras de acuerdo al ambiente en el que ellas vivan. Como venimos haciendo con el accidente por escorpión, fíjense que el cuadro clínico se puede clasificar en leve, moderado o grave. Un cuadro leve es aquel que tiene
dolor con edema local, leve o ausente, manifestaciones hemorrágicas discretas y no tiene alteraciones del tiempo de la coagulación. Un cuadro moderado es cuando hay dolor y edema de más de un segmento anatómico, acompañado o no de alteraciones hemorrágicas locales o sistémicas. Y un cuadro grave se caracteriza por edema extenso que puede comprometer a todo el miembro, con mucho dolor, y además hay manifestaciones sistémicas como hipotensión arterial, oligoanuria, shock y hemorragia. En todo accidente por Botrox, que son el 97% de los accidentes por ofidios, o sea que tienen posibilidad de que les toque ver alguna vez en la vida un accidente de estos, hay que pedir un hemograma, función renal, orina completa y TP y KPTT para evaluar la coagulación. Si el paciente tiene signos de cuadro moderado grave, el test de coagulación, que inicialmente da normal, se repite a las 6 horas. Aquí podemos ver con algunos ejemplos e ilustrar lo que es un cuadro leve. Fíjense que en la foto de la izquierda está la zona hemorrágica en el sitio de la picadura y comparado con la otra mano, el paciente tiene un edema leve, ¿sí? En las fotos de abajo podemos ver que el edema ya compromete prácticamente a todo el miembro con ampollas hemorrágicas, entonces ya ese es un cuadro de moderado a grave. Y en las fotos inferiores podemos ver que netamente hay cuadros de necrosis del tejido, con lo cual queda más que ilustrado que el efecto del veneno es proteolítico. En el caso de accidentes por Crotalus o cascabel, es una víbora también grande, mide 1,50 m, de color castaño. Los dibujos suelen ser rómbicos sobre la línea media del cuerpo, bastante similares a los de la yarará, pero la diferencia es el cascabel o crótalo de la punta de la cola, ¿sí? Su veneno es neurotóxico y hemolítico, por lo cual el cuadro clínico va a depender de estas dos características. Aquí tienen algunos ejemplos en fotos. Ven que la morfología, si uno no viese el cascabel de la punta, puede ser bastante similar a lo que es una yarará. La cabeza triangular, los dibujos romboidales, pero esta tiene el cascabel en el extremo distal. El cuadro clínico también se clasifica en leve, moderado o grave. En los cuadros leves el paciente no tiene signos y síntomas neurotóxicos, no tienen mialgias ni alteración del color de la orina por hemólisis. Es decir, es un paciente que refiere el antecedente de la picadura, pero que se encuentra clínicamente bien. En el cuadro moderado tenemos signos y síntomas neurotóxicos de instalación precoz. Decíamos que el cuadro era similar a una miastenia, o sea que el paciente se va a sentir realmente imposibilitado de mover sus miembros. Puede haber mialgias discretas con o sin alteración del color de la orina. Y en el cuadro grave ya tenemos una neurotoxicidad importante, donde el paciente tiene una fascia miasténica, gran debilidad muscular, oligoanuria, a veces hasta la instalación de una insuficiencia renal aguda, y por lo tanto claramente este es un cuadro que requiere atención y antiveneno de forma inmediata. En el caso de Micrurus o coral, el nombre de la víbora surge de que tiene una cabeza muy pequeña, que no tiene más de 2 centímetros, y por lo tanto la mordida de esta víbora generalmente es en extremidades distales, o sea en dedos de las manos o dedos de los pies, y a pesar de eso, y por suerte, es el accidente más letal y más peligroso. Siempre es considerado grave. Es una víbora que vive generalmente en el campo, en zonas de cuevas o digamos zonas montañosas. Por lo tanto no es habitual verlas cerca del hombre y generalmente huyen cuando ven la presencia de algún depredador.
Miden 1,20 m, tienen el cuerpo cubierto de escamas lisas que forman anillos de colores completos, de color blanco, rojo y negro o amarillo, rojo y negro. Y su veneno, como les decía, es neurotóxico. Aquí tienen algunos ejemplos en fotos de las diferentes morfologías que pueden adquirir estas víboras de acuerdo al ambiente en el que ellas estén. La acción del veneno es exclusivamente neurotóxica. Aparece precozmente después de la picadura, dentro de la primera hora, con manifestaciones de compromiso neuromuscular, compromiso motor, sensitivo, con progresiva parálisis de músculos respiratorios, músculos faciales, faringolaringios. Entonces el paciente puede tener crisis de sofocación, o de cialorrea o de disfagia. Hay parálisis de músculos oculares con ptosis palpebral, facies miasténica y oftalmoplejía. Y el paciente muere por parálisis cardiorrespiratoria. El cuadro clínico, como les contaba, siempre es considerado grave. En cuanto a las medidas generales de tratamiento de cualquier accidente por ofidios, tengan en cuenta que siempre al paciente se le ofrece hidratación parenteral. Debemos mantener la vía aérea permeable y suspender la vía oral, porque si el cuadro clínico empeora en las próximas horas se puede broncoaspirar. Hay que hacer higiene de la herida con agua y jabón o con agua y soluciones antisépticas si disponemos de ella en el lugar donde nos encontramos. Reposo con miembro elevado, puede haber hielo local como crioterapia, analgesia y corticoides que disminuyen el edema y la necrosis, aunque su uso es controvertido. La vacuna antitetánica si el paciente no la tiene actualizada, y se puede usar difenidramina 2 a 4 miligramos kilo día previo a la administración del antiveneno. En este cuadrito ustedes van a ver que de acuerdo al tipo de accidente, Botrops, Crotalus o Micrurus informan la cantidad de veneno a neutralizar con el antiveneno de acuerdo al cuadro leve, moderado o grave, en el caso de Botrops o Crotalus, y ahí nos ayuda a elegir cuántas ampollas vamos a utilizar, ¿sí? Con lo cual, vamos a tener que tener claro qué tipo de accidente tuvo el paciente. También es importante saber qué no debemos hacer en el caso de un accidente con ofidios o cualquier otro animal ponzoñoso. Uso de torniquetes no se deben usar porque favorecen el bloqueo vascular, favorecen mayor isquemia y necrosis. Tampoco debemos hacer incisiones o cauterizaciones en el sitio de la mordedura porque lo único que logramos es destruir el tejido y disminuir la funcionalidad. Y tampoco se inyecta el suero in situ porque aumenta el edema y la isquemia. Bueno, como conclusiones a las 4 charlas, espero que les haya ayudado el Power. La sospecha diagnóstica es fundamental. Tenemos que tomarnos unos minutos para preguntar qué estaba haciendo el paciente, dónde estaba desarrollando su actividad, o en el caso de las loxoceles, si el paciente supone que le picó algo porque aparece con la lesión, pero él no se dio cuenta. Eso suele pasar en la noche generalmente. Y sobre todo para poder hacer diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas. También es importante saber que estos accidentes son de denuncia obligatoria y que debemos reponer los frasquitos para contar con los antivenenos específicos. Los invito a consultar con la bibliografía, a tenerla presente en el caso de estos accidentes como guía rápida en la guardia. Están disponibles gratuitamente en la página del Ministerio de Salud y realmente son de mucha ayuda porque a veces es difícil recordar dosis o claramente el cuadro clínico completo en estos pacientes. Así que espero les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias.